Los hechos que son noticia están en la prueba de ADN. No compartimos sus opiniones y declaraciones respecto al sentido y la misión del Museo de la Memoria. Tampoco compartimos la intención de ciertos sectores de nuestro país que pretenden imponer una verdad única y que no tienen ninguna tolerancia ni respeto por la libertad de expresión y la libertad de opinión de todos nuestros compatriotas. Como presidente de Chile, y pensando solo en el mejor interés de nuestro país, en el bienestar de todos nuestros compatriotas y en la buena marcha de nuestro gobierno, he decidido aceptar su renuncia. Bien, escuchábamos allí las palabras del presidente Sebastián Piñera, quien durante la mañana acepta de manera oficial la renuncia de quien hasta hoy día era el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Mauricio Rojas, después de todo lo que había ocurrido durante el fin de semana, luego de que el diario La Tercera diera a conocer un perfil donde se mostraba lo que él y también el actual canciller Roberto Ampuero habían escrito en su libro Diálogos de Conversos en relación al Museo de la Memoria. Y es una reflexión que después el mismo Mauricio Rojas había confirmado en una entrevista que había dado a CNN Chile el año 2016, donde entre otras cosas hablaba de un montaje en relación al Museo de la Memoria. Esto generó, como sabemos, una oleada de reacciones, de repudio, especialmente desde el mundo de la cultura, del arte, quienes comenzaron inmediatamente a exigir la salida de Mauricio Rojas en una situación que comenzó a hacerse insostenible para el Palacio de la Moneda. Y es por eso que durante esta mañana finalmente se decide aceptar su renuncia al cargo y reemplazarlo por Consuelo Valdés. Y aquí, Gerson, hay varios temas, ¿no?, en la discusión, varios elementos. Uno tiene que ver desde el punto de vista político, qué es lo que significa esto para el presidente Sebastián Piñera. Otro tiene que ver con la discusión de fondo que se planteaba durante el fin de semana y que es lo que algunos consideran todavía como un sesgo de izquierda en términos de la mirada que existe en el Museo de la Memoria sobre los derechos humanos y la violación a los derechos humanos que ocurrieron en nuestro país durante la dictadura. Porque más allá de lo que decía hoy día el presidente Sebastián Piñera, escuchábamos la reacción de los presidentes de dos de los principales partidos de Chile Vamos, de Renovación Nacional y de la UDI, insistiendo en esta idea de que aquí existe una sola mirada de este tema, de que aquí existe un sesgo, de que aquí la izquierda ha impuesto su mirada en este museo. Pero lo que se ha puesto sobre la mesa es que el Museo de la Memoria no es un museo historiográfico, y eso es lo que muchos han tratado de explicar durante estas horas, que el Museo de la Memoria apela a el respeto de los derechos humanos y a tomar conciencia de una situación absolutamente inaceptable que no debe volver a repetirse jamás. Entonces, cuando se le pide al Museo de la Memoria ser un libro de historia o explicar un contexto político, la verdad es que se está perdiendo el foco de lo que realmente se busca allí. El Museo de la Memoria quiere mostrar y mostrar parte de lo que sucedió en nuestro país con situaciones que son inaceptables en cualquier situación, bajo ningún contexto. Por eso que la idea de esto de entregarle un contexto, de entregarle antecedentes, no tiene sentido, porque no hay contexto alguno que justifique las violaciones a los derechos humanos, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Entonces, primero, poner el foco en eso, que me parece que es bien relevante a la hora de la discusión, cuando vemos que incluso después de que el presidente Sebastián Piñera toma esta determinación, insistiendo en que él no comparte esa mirada respecto al Museo de la Memoria, y quienes insisten en que esto tiene un sesgo y que aquí habría que comenzar a explicar que todo lo que ocurrió en nuestro país tiene un antecedente que de alguna manera justificaría lo que vino después. Ahora, es una discusión válida lo que llevó al 11 de septiembre del 73. Todos los antecedentes, la discusión histórica, en fin, político, también tiene cabida. Lo que pasa es que por una cuestión de principios, cuando uno trata de contextualizar o empatar o justificar, digamos, no hay nada que
que pueda llegar a justificar, como tú decías, las violaciones a los derechos humanos. Ahora, yo me quería ir por otro lado en relación a la figura del recién renunciado ministro Rojas. Yo creo que era realmente insostenible. Tú ocupaste ese término, me parece el más acertado. Era insostenible. Con todo lo que estaba pasando. Su ámbito de acción, su referente, el mundo de la cultura, es muy receptivo a estos temas, es muy sensible, para decirlo bien derechamente, con amplia sensibilidad de izquierda. No lo iba a perdonar. Lo iba a apretar. A puertas de un nuevo 11 de septiembre, la verdad es que costaba imaginarse un 11 de septiembre con este contexto crónico y progresivo, encabezado y personificado por el ministro Rojas. No era coherente, además, su visión de las cosas expresadas en un texto, en un documento, digamos, en un libro, con la del propio presidente Sebastián Piñera, con su trayectoria, que votó por el no, que ocupó el término de los cómplices pasivos, generando una crisis en su sector, que cerró el penal Cordillera, que tenía una visión bien concreta de lo que pasó en este país. Es decir, estaba afectando además a la figura de Sebastián Piñera y su trayectoria. El tema de los derechos humanos, por otra parte, provoca división en Chile todavía. En la derecha, por supuesto, y aglutina también a la izquierda. Entonces, políticamente había que administrarlo. Colocaba en el gabinete a un antagonista perfecto, aglutinaba ahí a un sector que, lo hemos dicho a raíz de otros fenómenos, está desarmado, dividido, y colocaba entonces nuevamente el tema en la agenda, lo que evidentemente no convenía al presidente Piñera ni a su gobierno, puesto que estaba generando división. Ahora perdón, Gerson, yo siento que igual deja ese flanco abierto o lo reabrió. Porque, claro sale Mauricio Rojas, pero nuevamente el tema se instala. El tema que, como tú muy bien decías, le generó tantos problemas al interior de su propia coalición a Sebastián Piñera y que fue aplaudido hace 4 o 5 años cuando él habla de los cómplices pasivos por un sector del país, le generó reproche de parte de quienes conformaban la coalición de gobierno en ese momento, pero el tema que aparentemente había sido superado. Lo que hace la figura de Mauricio Rojas es reabrir ese flanco y lo hace de manera bien profunda, porque vuelvo a las declaraciones de los presidentes de los partidos. O sea, nuevamente el tema se instala de tal manera que, pese a la salida de Mauricio Rojas, el tema no se cierra. Ahora siguen los cuestionamientos a qué pasa con, por ejemplo, el canciller Roberto Ampuero, que es parte también de esas declaraciones que hace Mauricio Rojas, que hasta ahora había pasado un poquito colado, ¿no? Por decirlo de manera bien. O al propio subsecretario de Salud, Luis Castillo, que está acusado por la DC, o sea, de hay no dos haber figuras entregado más información ahí, que él sabía, digamos. Y es más, están pidiendo mayores antecedentes sobre la propia nueva ministra de las Culturas en relación al rol que ella jugó como directora de museos durante la época de la dictadura. Entonces, me parece que ahí se abre nuevamente un foco de conflicto para el presidente Sebastián Piñera, porque además, entre los partidos de la propia coalición se están generando distancias, aunque no lo vayan a reconocer abiertamente, pero cuando Evópoli inmediatamente sale y reacciona frente a las declaraciones de Mauricio Rojas y marca distanciamiento muy distinta a la postura que ha tenido la UDI y Renovación Nacional, hay un tema ahí que inevitablemente genera tensión. No, claro, o sea, lo anunciamos, el tema de los derechos humanos divide al país y divide a la derecha. El presidente trató de apagar rápido el incendio. Ahora, el error estuvo en que se produjo el incendio, ya vamos a comentar un poco de eso, pero le generaba varios problemas, por lo menos 4 a nivel político comunicacional. A mí siempre me gusta esa arista, digamos, esa vertiente que es el manejo de la agenda desde el punto de vista de la política. Y había varias derivadas. La permanencia de Rojas, primero, mostraba una nueva debilidad en el tema de los asesores presidenciales, que no se anticiparon, no chequearon. Un tema se caricaturiza ahí como falta de googleo. Porque era bien fácil, o por lo menos le fue relativamente fácil a un medio darse cuenta de estas declaraciones que eran sostenidas. Entonces, hay un problema ahí de quién está asesorando al presidente en la elección de sus candidatos, porque vemos que no es primera vez, ni en este gobierno, ni en su primera administración que ocurre.
Lo otro, bueno, evidentemente con el pragmatismo que caracteriza al presidente, puso sobre la balanza los costos y beneficios, y en realidad había más costos mantenerlo por todo lo que hemos dicho, todas las derivadas que venían encima, que era administrar y no poder contener al sector de las artes con un 11 de septiembre ad porta. Entonces prefirió cortar inmediatamente el tema y sacarlo del gabinete, porque lo estaba arrastrando un ministro a un área turbulenta al propio primer mandatario. Y además, otra cosa que también le preocupa mucho a todo gobierno, que es mantener el control de la agenda. El gobierno no está poniendo sus temas. Desde los 5 meses que llevan en el cargo, digamos, el presidente de la República y sus ministros no han podido colocar sus temas ni su agenda. Está siendo dominado por el entorno, y lo que es peor, por el llamado fuego amigo, frases desafortunadas, aunque vemos que estas son más que frases desafortunadas. Esto no fue un lapsus ni un acto fallido, esto fue pensado, plasmado en un libro, intelectualizado, por lo tanto tiene un carácter ideológico. La explicación de Rojas a través de Twitter, sí, porque salió hablando por Twitter, fue bien débil, insatisfactoria, poco verosímil. O sea, nadie puede entender que una persona de la calidad intelectual de Rojas cambiara de opinión así de la noche a la mañana. Eso solamente se explica por un tema de pragmatismo, conveniencia, en fin, oportunismo, como quieren llamarlo, porque ahora soy ministro, entonces, claro, me descubren que yo dije esto, en realidad no es lo que yo pienso, eso es muy difícil mejor me ajusto al discurso oficial del gobierno. Y por ser poco verosímil es que efectivamente hay una presión muy sostenida, muy fuerte del mundo de la cultura, del mundo de los derechos humanos, que no le dejan otra alternativa al gobierno que nuevamente hacer un ajuste de gabinete, esta vez con tiempo récord. Decíamos que los dos más rápidos cambios de gabinete desde el 90 han sido precisamente ministros de Sebastián Piñera. Echeverría en un comienzo en el ministro de Energía, cuando hubo un tema de incompatibilidad, más bien de conflicto de intereses, y ahora por este tema de declaración de principios, porque estos son bases morales. O sea, acá estamos hablando de principios que tienen que ver con una herida abierta todavía, pese que se van a cumplir 45 años desde el 11 de septiembre, todavía está generando división, y tiene que ver precisamente con la memoria, tiene que ver con la moral de un país. Insisto, por supuesto que se pueden discutir todos los contextos, por supuesto que se pueden ver qué llevó a una u otra cosa, pero no se puede desconocer, no se puede negar, no se puede rechazar, y no se puede tampoco ofender a quienes están tratando de hacer un esfuerzo porque precisamente el país conserve la memoria. Sí, de todas maneras, y yo creo que desde el punto de vista político también, hoy las declaraciones del presidente Sebastián Piñera en momentos de aceptar la renuncia de Mauricio Rojas dan cuenta de esta necesidad de, por una parte, responder a la presión que existía para su salida, pero por otra parte dar un poco de razón a su mismo sector o a quienes estaban apoyando cuál había sido la postura de Mauricio Rojas y quienes creían que debía permanecer y que no había que ceder ante la presión de la izquierda, que era lo que algunos habían dicho desde Chile Vamos, porque normalmente cuando hay un cambio de gabinete, cuando se toma una determinación como esta, simplemente se acepta la renuncia, se nombra una nueva persona que vaya a ocupar ese cargo y se avanza. Pero durante esta mañana las declaraciones del presidente Piñera fueron de alguna manera tratando también de justificar lo otro, de darle un sentido a lo que se estaba pidiendo desde su sector. Él dice: no compartimos sus opiniones y declaraciones respecto al sentido y la misión del Museo de la Memoria, pero después dice: tampoco compartimos la intención de ciertos sectores de nuestro país que pretenden imponer una verdad única y que no tienen ninguna tolerancia y respeto por la libertad de expresión y opinión de todos nuestros compatriotas, que va un poco en la línea de lo que dice Jacqueline Van Rysselberghe, la presidenta de la UDI, de que uno no iba a imaginar, dice ella, la odiosidad de la izquierda. Llama la atención que hable del respeto irrestricto por los derechos humanos, pero tiene que mencionar sí o sí Venezuela, Cuba y Nicaragua, como esta lógica del empate permanente que se hace cada vez que se habla del tema de derechos humanos. Entonces me parece que las palabras del presidente dan cuenta de que estaba en una situación complicada
y que tuvo que ceder de alguna manera en su discurso, en sus palabras, a este otro sector que consideraba que aceptar la renuncia de Mauricio Rojas era simplemente un gesto de debilidad hacia la izquierda. La interrogante que queda es si Mauricio Rojas vuelve al gobierno o no, si va a seguir trabajando como el speechwriter, quien le escribía los discursos, evidentemente el de hoy